un tiempo en que el mar no era solo horizonte, sino una promesa peligrosa. Los mapas eran oraciones incompletas, y los barcos de madera, templos flotantes donde se rezaba no por gloria, sino por un trozo de pan que no apestara. ¿Alguna vez te has preguntado qué mantenía vivos a los marineros que cruzaron océanos enteros sin saber si volverían? No era fe, no era esperanza, era supervivencia, cruda, amarga, salada. Este no es solo un viaje por los mares del mundo, es un descenso a las bodegas oscuras donde el hambre dictaba las reglas. A bordo de una carabela del siglo XVI no había cocina ni menú. Existía un altar primitivo donde el hambre y la podredumbre se ofrecían a diario. Los marinos comían bizcochos tan duros que rompían muelas, panes cocidos 2 veces sin levadura ni alma, guardados en sacos donde convivían con insectos y humedad. Cuando se abrían, el hedor se mezclaba con el aire salado del océano, y más de uno dudaba entre tragar o vomitar. Pero no era lo único. Les daban carne salada, curtida en barriles de madera con sal gruesa. Se suponía que eso evitaba su descomposición, pero la realidad era otra. El sol, el moho y la humedad convertían esa carne en una masa viscosa y apestosa. Los hombres cortaban lo menos podrido, lo hervían horas en agua sucia y se la tragaban entre náuseas. No por hambre, por miedo, porque la inanición tenía ojos más oscuros que la tormenta. El agua, paradójicamente, era el enemigo más cercano. Los barcos partían con toneles de agua dulce que pronto se volvía un caldo de hongos, larvas y bacterias. Los marineros filtraban con trapos sucios lo que podían, o bebían vino agrio que quemaba la garganta y soltaba las tripas. Diarreas que debilitaban más que la fiebre, vómitos que llenaban las cubiertas antes del amanecer, y así seguían. Los oficiales vivían en otro mundo. Comían mejor, más fresco, más limpio. Tenían frutas secas, cebollas, a veces gallinas vivas en jaulas para huevos frescos. Para ellos la escasez era teoría. Para los marineros era la ley. Y entonces llegaba el escorbuto. Las encías sangraban, los dientes caían, las heridas no cerraban, los cuerpos se rendían sin hacer ruido. Algunos hombres se lanzaban como bestias sobre arbustos de islas desiertas solo por una naranja, una hoja, algo que supiera a tierra, porque sabían que sin verde morían. Pero el menú no cambiaba. Bizcocho por la mañana, carne salada al mediodía, bizcocho por la noche, agua contaminada, una plegaria muda, un vómito más. Y al día siguiente, repetirlo todo. En ese infierno flotante, la rutina era otra forma de tortura. Comer lo mismo cada día desgastaba más que las tormentas. El bizcocho duro como piedra debía remojarse en agua caliente o en vino ácido para no quebrar los dientes. Algunos lo golpeaban con cuchillos, otros lo trituraban como si fuera carbón seco. A veces se rompían las muelas al intentar morder. La carne salada, por su parte, se cocinaba durante horas para ablandarla, pero lo que emergía era una masa fibrosa, con sabor a óxido y desesperación. Las legumbres secas, cuando las había, tampoco traían consuelo. Cocinar en un barco sacudido por las olas era una danza de equilibrio y paciencia. Las ollas resbalaban, las manos se quemaban, los líquidos se derramaban. Cada plato era una victoria sobre la adversidad, o un recordatorio de lo poco que quedaba. Pescar ofrecía un respiro, aunque fugaz. Si el tiempo lo permitía, se lanzaban redes o anzuelos, pero no siempre se capturaba algo. Cuando lo lograban, los peces se cocinaban enteros, apenas limpiados, o se colgaban a secar cerca de las velas. Días después, se masticaban como cuero viejo. A veces, capturaban tortugas marinas. Su carne fresca era un manjar, una pausa en la miseria, pero eran escasas. Y su carne, para algunos, era tabú. Se comía con culpa, o no se comía. La higiene, si es que se le puede llamar así,
era inexistente. Las manos apenas se lavaban. Los utensilios estaban cubiertos de grasa rancia y moho. Las ratas se paseaban entre los pies, mordían marineros dormidos, destruían los pocos bienes personales que llevaban. Pero también eran cazadas y comidas cuando todo lo demás fallaba. Asadas, fritas, cualquier cosa. Porque al final, una rata era proteína, era vida. El poder a bordo se medía en cucharones. Los oficiales elegían las mejores raciones. Accedían a las especias que disimulaban el olor a podredumbre. Pimienta, comino, nuez moscada. No para dar sabor, sino para engañar al cuerpo. Para hacer creer que aquello aún era comestible. Los marineros comunes, en cambio, rascaban los restos. A veces mohosos, a veces fermentados, siempre indignos. Y entonces llegaba la enfermedad, no solo el escorbuto. También el cólera, la disentería, la fiebre. En el estrecho vientre del barco, cualquier brote era una condena. El aire olía a excremento, a carne pasada, a sal y desesperanza. Dormir junto a barriles de comida podrida era rutina. Comer cerca de cadáveres una necesidad, y aún así, algunos marineros cocinaban con orgullo. Con cebolla seca y pimentón cuando había, recreaban platos de su tierra. Portugueses, españoles, africanos, todos llevaban un sabor en la memoria. En medio de la miseria, la cocina se volvía acto de resistencia. Una cucharada con identidad, un plato que recordaba quiénes eran antes del hambre. Pero todo podía perderse en una tormenta. Bastaba un golpe de mar para arruinar los barriles de agua. Bastaba una semana sin pesca para que el miedo regresara. Bastaba el robo de una galleta para que un hombre fuera azotado en público, porque en esos barcos una ración podía valer más que una vida. En medio de la sal, el vómito y la superstición, la comida no era solo sustento, era jerarquía, era control. El contramaestre temido y respetado decidía cuándo se abría un barril, quién recibía qué y cuánto. Su palabra pesaba más que la del cocinero, a veces más que la del propio capitán. En sus manos estaba el estómago de todos, y con él, la voluntad. Pero incluso entre el caos, había momentos de humanidad. Cuando el barco tocaba puerto, los marineros corrían a los mercados como almas sedientas. Pagaban lo que fuera por frutas frescas, por pan suave, por carne sin olor. Era un banquete breve, casi frenético. Muchos se enfermaban por el contraste, pero lo aceptaban con gratitud. Era vida, era color. Algunos capitanes, como James Cook, entendieron el valor estratégico de alimentar bien a su tripulación. Introdujo el chucrut, col fermentada rica en vitamina C, y exigió limpieza en los toneles de agua. Salvó vidas. No por compasión, sino por eficacia. Sabía que un marinero débil no alzaba velas ni cargaba cañones. Otros lo imitaron. Lentamente, se institucionalizaron prácticas básicas de nutrición. Pero la desconfianza seguía. Muchos creían que los alimentos nuevos estaban embrujados, que la comida enlatada era para pobres, que las frutas frescas solo eran para los oficiales. Los cocineros, antes invisibles, se volvieron figuras clave. No solo alimentaban, contenían motines, escuchaban confesiones, calmaban con un caldo los nervios de una tormenta. Sabían cuando un hombre estaba por quebrarse. A veces, compartían secretos con otros cocineros en puertos lejanos, recetas improvisadas, especias escondidas, consejos de supervivencia. Así nació, en silencio, una cocina marítima global. Un lenguaje de resistencia hecho con pescado seco, pan duro y sueños de tierra firme. En los diarios de los marineros, la comida ocupa más páginas que las tormentas. Hablan del día en que probaron un mango por primera vez, del compañero que regaló su porción en un aniversario, de los sueños donde el pan era fresco y el agua clara, porque en ese mundo de hambre y sal, un bocado podía ser un puente al hogar. Algunos nunca regresaron. Murieron masticando galletas infestadas,
bebiendo agua verde, soñando con cebollas. Otros sobrevivieron, pero no volvieron a comer sin recordar el océano. La comida en esos barcos no era solo alimento, era recuerdo, era castigo, era salvación. Y aún hoy cuando probamos un guiso con raíces marineras no lo sabemos, pero mordemos también la historia. El bacalao salado, el pan de larga duración, la sopa de restos, todos ellos nacieron allí, entre el miedo y la sal. En la oscuridad de una bodega, junto al crujido del casco, donde cada comida era una plegaria. Si esta historia te hizo ver la comida con otros ojos, imagina lo que vivieron ellos. Dale like, comparte y suscríbete, porque la marea del pasado aún guarda secretos.